la que hacemos, porque el tema de viga, como vamos a verlo en esta introducción, tiene una cantidad de aspectos bastante más detallados que tener en cuenta a la hora del diseño. Entonces, la introducción de las vigas usualmente se presenta para los casos más normales, que son cuando las vigas son compactas. De esto pues les estaremos hablando. Pero sí, los conceptos fundamentales están claros y ya uno teniendo eso claro puede uno abordar. Yo les voy después de la clase les voy a mandar el capítulo sobre vigas que tengo. Está bastante completo, ¿sí? Bastante detallado, bastante explicado. Lo que les voy a presentar hoy es un resumen de lo que está en ese capítulo. Y aprovecho para mandarles enseguida el que les quedé viendo, el de conexiones. Bueno, entonces no siendo más, y vemos la presencia de 21 estudiantes. Muy bien, entonces ya están viendo la presentación donde dice introducción al diseño de vigas. ¿Sí están viendo ya la presentación? Sí, profe. Ok. Introducción al diseño de vigas de perfiles de acero formados en caliente. Acuérdense que los perfiles de acero pueden ser formados en frío o formados en caliente. Ya hicimos la diferencia de eso en la primera clase. Vamos a trabajar con los perfiles formados en caliente, o sea, aquellos que se fabrican, salen listos de la fábrica en el proceso de calentamiento, que se echa el acero líquido en unos moldes y de ahí salen los perfiles en I, en C, tubulares, cuadrados, etc. Entonces, todo lo que vamos a decir es válido para perfiles en caliente. La teoría para perfiles formados en frío es totalmente diferente, tiene un capítulo aparte en la norma y proviene del código británico. Entonces, para hacer una contextualización, que es una viga, ¿cierto? Porque es importante que diferenciemos. Entonces, se define una viga como un miembro estructural cuyas cargas están aplicadas perpendicularmente al eje longitudinal. Normalmente las cargas son de gravedad y el elemento está dispuesto horizontalmente. Entonces, esto lo diferencia sustancialmente de los miembros a tensión y los miembros a compresión. Los miembros a tensión, la carga es axial, ¿cierto? Es paralela al eje longitudinal. Una gran diferencia tremenda que no tienen por qué confundirla. Si las cargas tienden a aplastar el miembro en esa posición axial, el miembro será un miembro a compresión. Si lo tratan de alargar, las cargas axiales vayan hacia afuera, será un miembro a tensión. Ahora vamos a ver otro elemento estructural que es la viga. En la viga, entonces, las cargas son perpendiculares al eje longitudinal. Entonces, creo que con esto queda bien claro, bien establecida la diferencia entre lo que es una viga y el resto de los demás elementos. Repito, el comportamiento, dependiendo de cómo están las cargas, de si es viga, el comportamiento de una viga es muy diferente al comportamiento de una columna, de un miembro de tensión. Y por esa razón, en este curso comenzamos viendo primero lo que era miembros de tensión axial
luego miembros sometidos a compresión axial, pero vamos a ver cargas sometidas a cargas transversales, miembros sometidos a cargas transversales que se llaman vigas. Aquí está un ejemplo más grande de lo que es una viga, ¿cierto? Este es el elemento, este es el eje de la viga, tiene sus apoyos, y las cargas son verticales, son perpendiculares a ese eje. Entonces, como consecuencia de eso, si usted hace un corte en cualquier punto a lo largo de esa viga, ¿qué va a obtener? Va a obtener que a una instancia X cualquiera, siempre van a estar apareciendo dos elementos básicos como esfuerzos. Los esfuerzos debido al momento flector y los esfuerzos debido a fuerza cortante. Entonces, una viga se caracteriza esencialmente por la presencia, por las solicitaciones permanentes de momentos flectores y fuerzas cortantes. Cuando la viga forma parte de un pórtico, además de estas dos solicitaciones de cortante y momento, aparece una carga axial, que puede ser de tensión o compresión, como ocurre con los mismos tensión y compresión, pero usualmente pues en la mayoría de los casos se desprecia, salvo pues que sean demasiado representativos. Pero esto es importante que usted enseguida lo identifique. Entonces, cuando vimos estados límites de resistencia, estados límites de servicio al comienzo del curso, cuando vimos los métodos de diseño, vimos que nosotros trabajamos con métodos de estados límites en estructuras metálicas. Los estados límites vimos que son unos estados que se establecen más allá del cual se considera que el elemento falla. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de límite de resistencia y límite de servicio. En el caso de los miembros de tensión, los límites de resistencia eran falla por fluencia y falla por fractura. Y el estado límite de servicio es la deflexión, o sea, cuando el elemento es muy largo, el elemento se alarga demasiado, entonces eso puede ser ya contraproducente. En el caso de los miembros a compresión, el estado límite que predomina es el pandeo, ¿cierto? El pandeo lateral. Ese pandeo lateral puede producir aplastamiento y pandeo lateral. Esos son los estados límites de resistencia en el caso de miembros a compresión. Para las vigas, ¿cuáles son los posibles tipos de falla? Entonces, vamos a hablar de los estados. Estado límite de resistencia, tenemos la falla por fluencia debido al momento, o falla por cortante debido a la fuerza cortante. Además de eso, veremos que hay otros dos estados límites de falla, como son el pandeo local y el pandeo lateral, que son 4 estados límites de resistencia para las vigas. Y para estado de servicio, estado límite que hay que chequear es el control por deflexiones. Las vigas, como las cargas están sometidas en transversales, tienden a deflectarse, y esa deflexión hay que controlarla, porque si pasa de ciertos límites ya es, digamos, no permisible. Ya sabemos que las deflexiones generan fisuras en los pañetes, en los pisos, en los closets, en el cielo raso, ¿sí? Por eso hay que controlarlo a unos límites. Y entonces vamos a comenzar con los estados límites de resistencia. Bien. Y para ello, hablando del pandeo local, es importante resaltar lo siguiente. Cuando nosotros vimos concreto reforzado, las secciones que se utilizan son secciones relativamente grandes, ¿sí? El ancho de la viga es relativamente grande con respecto a la altura. De tal manera que la relación de altura a la viga puede estar entre 0.4 y 8 veces. O sea, una viga que sea demasiado alto. Por ejemplo, yo tengo una viga 30 por 40. Entonces, el ancho B30, la altura 40, de 30 entre 40 da 0.75. ¿Sí? O sea, esa relación de altura sobre ancho es relativamente pequeña. Si hablamos de H sobre B, entonces 40 sobre 30, 1,33.
Entonces, en resumen, queremos resaltar que la relación del ancho de la viga respecto a la altura no es tan grande, ¿sí? Acá decimos, la destacamos entre 0.4 y 8, pero yo pienso que 8, 8 es mucho. Porque para que sea 8 sería, por ejemplo, una viga que tenga, pongamos, 2 metros de altura, 2 metros de altura y que tenga 40 centímetros de ancho. Podría ser un caso. Bien, el caso de los perfiles laminados en caliente y los laminados en frío es que son elementos muy delgados, ¿sí? Ya sabemos que se hacen delgados porque el elemento es bastante resistente, pero al hacerlos delgados lo que estamos buscando es que las inercias sean bastante grandes. O sea, tratamos de alejar del centro de gravedad la masa, como ocurre en el perfil en I, o en el perfil tubular. Pero al hacer estos elementos bastante delgados, puede presentarse un pandeo, lo cual, como vamos a ver más adelantico. Y lo que queremos destacar entonces ahora es que la relación de B, o sea, tomando esta aleta B contra el espesor B sobre T, para los perfiles en I, esa relación está entre 4 y 10. Miren, 4 y 10, y acá estamos hablando de 0.4. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. El B sobre T. El B sobre T es el espesor. Acá B sobre T, el B sería el diámetro sobre el espesor. Para el alma, en el caso de los perfiles en I y las canales, esa relación de H sobre T, siendo T el espesor del alma, está entre 15 y 55. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una relación bastante grande, ¿sí? Y eso hace que los elementos sean esbeltos y que por lo tanto se puedan pandear localmente, o sea, que estas aletas se pandeen primero antes de que fallen por fluencia. Entonces es importante tener en cuenta el efecto de pandeo local y como también veremos más adelante, tomar en cuenta el pandeo lateral. Hablando entonces de los límites de resistencia por fluencia, entonces la fluencia viene del momento flector. Entonces nosotros vimos que en resistencia de materiales, y ya eso lo repasamos al comienzo del curso, cuando se tiene material linealmente elástico, homogéneo, material homogéneo, acero solamente, madera solamente, aluminio solamente, material homogéneo. Y si se cumple la ley de Hooke, en que los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones, la teoría de flexión de resistencia a materiales para estas condiciones nos dice que el esfuerzo, la distribución de esfuerzos en una viga tiene esta forma triangular, ¿sí? Una forma triangular, en donde para momento positivo, con flexión hacia arriba, los esfuerzos máximos están dados en los extremos, arriba y abajo. Y esos esfuerzos están dados por la ecuación m por y sobre i. Estamos repitiéndola por enésima vez cuando n tiende a infinito. Entonces, este es el esfuerzo, m es el momento actuante en el punto, y es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, o sea, del eje neutro a la fibra en consideración. Por ejemplo, aquí, si yo quiero saber cuánto vale el esfuerzo en este punto, simplemente tomo el valor de y multiplico por m y lo divido entre momentos de inercia de la sección transversal respecto al eje neutro. Acá, tridimensionalmente, podemos ver de mejor manera esa distribución de esfuerzo. Pero entonces es bueno que se la grabe, ¿sí? Una distribución lineal es una línea recta. Se cumple el principio de Bernoulli. Secciones que eran planas antes de fletarse la viga se convierten en un plano después que se fleta la viga. O sea, que este elemento gira en línea recta. Esos son los principios básicos de la resistencia de materiales que son válidos acá en estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con materiales homogéneos. Entonces, ya esto deben tenerlo bien clarito. Bien, y el esfuerzo, este es el esfuerzo en cualquier punto, ¿verdad? El esfuerzo máximo se dará en la fibra más alejada.
¿sí? Aquí. O sea, en la fibra más alejada, el valor de Y vale C. Llamamos C la distancia del eje neutro de la fibra más alejada, C hacia arriba o C hacia abajo. Para simplificar la ecuación, escribimos esfuerzo máximo igual al momento máximo por C entre I. O M entre S. Porque si I sobre C lo expresamos como S, claro, S es el módulo elástico de excepción que se obtiene de la división de la relación entre la inercia y la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, ya sea hacia la zona de compresión o sea hacia la zona de tensión. Cuando la viga no es simétrica, entonces habrá un C sub 1 y habrá un C sub 2 porque serán diferentes. Pero el esfuerzo máximo, aquí, en la fibra más alejada, la fibra que alcanza el mayor esfuerzo es la que está en el punto más lejos. Entonces, ese esfuerzo máximo se tiene como M sobre S, módulo elástico de sección. Y en este caso, el esfuerzo máximo que se permite es cuando el acero alcanza la fluencia, o sea, el esfuerzo máximo igual a F sub Y. Reemplazando aquí, despejando yo aquí a M, M es igual al esfuerzo máximo por S, o sea, me queda que el momento MY, o sea, momento en el punto de la fluencia, MY, tienen que grabarlo para diferenciarlo de otro que vamos a ver más adelante. Será igual a S, que es el módulo elástico obtenido con esta ecuación, y por Fy. Este es el momento resistente de una viga en comportamiento elástico, momento de fluencia en el instante en que la fibra más alejada alcanza la fluencia. Bien, ahora vamos a ver algo bien importante, que es lo que aparece nuevo en lo que se refiere al comportamiento de las vigas de acero. Cuando tenemos una viga que es compacta, vamos a partir del concepto de que es compacta. O sea que no hay pandeo lateral de los elementos, no hay pandeo local de los elementos B y T como explicamos al comienzo. Más adelante veremos con detalle cuando una sección es compacta y cuando no lo es. Cuando tenemos una viga, la sometemos a tensión, entonces vamos aquí a hacer un ensayo abstracto, no digamos virtual, un ensayo abstracto en el cual vamos a suponer que la carga sobre la viga se aplica desde un valor mínimo 0 hasta cuando se produzca la falla, ¿sí? Y vamos a ver las diferentes fases por las que ocurre, por las que va pasando esa viga 0. Si ustedes se acuerdan del hormigón, el primer capítulo del hormigón es comportamiento de vigas bajo cargas crecientes. Entonces hablamos de comportamiento elástico, sección. Hablamos de vigas, comportamiento elástico, sección no agrietada. Estoy hablando de las vigas de concreto. Después pasamos al segundo estadio de comportamiento, que era comportamiento elástico, sección agrietada, y luego pasamos al comportamiento inelástico, que era cuando la sección está agrietada. Aquí hay algo similar. La primera fase, digamos, cuando los momentos son relativamente pequeños, los esfuerzos sigma que mostramos acá son menores que Fy. Recuerdan que dijimos que Fy es cuando la fibra más alejada alcanza la fluencia. Entonces, para esos esfuerzos relativamente pequeños, o sea, con esfuerzos menores que el esfuerzo de fluencia, pues la deformación también va a ser menor que la correspondiente a la fluencia, ¿sí? Y digamos que este es el diagrama de esfuerzo de formación del acero, ¿cierto? Para aceros dúctiles. Aquí trabajamos con aceros dúctiles en las vigas. Entonces aquí tengo la deformación unitaria, acá tengo el esfuerzo,
Entonces, el diagrama de fuerzas es una línea recta hasta el límite de proporcionalidad, que en este caso se confunde con el punto de fluencia para los aceros dúctiles, y entonces los esfuerzos estarán por debajo de este punto. Este punto acá arriba es el F sub Y. Si puedo. Un minutico. Bueno, entonces, para esfuerzos por debajo del eje sub Y, entonces los esfuerzos estarán en el punto B, en el punto A, y a medida que la carga va creciendo, los esfuerzos alcanzarán el punto A. O sea, aquí estamos diciendo que A es la fibra que, en la que está más alejada, B es una fibra intermedia, C es el eje neutro. Entonces, los esfuerzos en el eje neutro son ceros. Entonces, si seguimos aumentando la carga, llega un momento en que el punto A alcanza la fluencia, que es el caso crítico. O sea, en la fibra más alejada alcanza la fluencia. La deformación unitaria será igual a la deformación unitaria en el punto de fluencia. Y esta será la condición. Este punto A llegó a este valor que es el valor de F, Y. Entonces, en este momento, para esta situación, oígase bien, para esta situación es que es válida la ecuación que vimos en el rato de que MY era igual a módulo elástico S por F sub Y. ¿Está claro? O sea, en este instante, el momento que resiste esa viga es igual a Fy por el módulo elástico, cuando la fibra más alejada alcanza la fluencia. Pero fíjense que las demás fibras como en el punto B no alcanza la fluencia porque el valor del esfuerzo sería este pedacito, está ordenada en la curva, ¿sí? Este valor estará por debajo. Entonces solamente la fibra más alejada es la que alcanza la fluencia arriba y abajo cuando la sección es simétrica, las demás estarán por debajo. Y la distribución es triangular. Si seguimos aumentando la carga, ¿qué va a suceder? Este punto, miren que la deformación del punto A, dijimos que era igual a eso Y. Si yo sigo aplicando carga, ya miren que la viga simplemente se va a deformar, el elemento se va a deformar un poquito más acá y el punto A, por ejemplo, logrará esta posición. ¿Sí? Digamos que el punto A pasa acá, se deformó más de la cuenta, pero el esfuerzo que se está produciendo es el mismo, porque es Fy. Acuérdense que ese es el concepto de utilidad, ¿cierto? O sea, sigue siendo igual al esfuerzo de fluencia. Entonces, aquí se pudo haber deformado mucho, pero el esfuerzo, entonces aquí se está mostrando esto. O sea, que el valor de A sigue siendo Fy, pero si seguimos deformando, entonces el punto B es el que va subiendo en esfuerzo, ¿sí? Entonces el punto B puede pasar de este punto a este punto. De tal manera que tenemos esta situación en la cual el punto B alcanzó la fluencia y el punto A pues simplemente se ha formado más allá de la fluencia, pero su resistencia es igual a Fy. O sea, esfuerzo en A, Fy, esfuerzo en B, Fy. Entonces miren la forma que va tomando el diagrama de esfuerzos, diferente ya a este triángulo. Aquí se forma como un trapecio, ¿sí? La deformación es un trapecio. Esta formación unitaria pues es mayor que su Y. Y si seguimos aplicando más y más,
llegará el instante en que todos los puntos alcanzarán la fluencia, o sea que los esfuerzos aquí van a ser así como aparece en este caso, uniforme, sí, uniforme pero como un rectángulo, diferente esto a lo que está acá, ¿sí? Entonces, en el momento en que todos los puntos alcanzan la fluencia, incluyendo casi, digamos, el que está en el eje neutro, porque el eje neutro, repito, no debe alcanzar esfuerzo, entonces, este momento en que todos los puntos alcanzan fluencia se conoce como momento plástico, ¿sí? Decimos que la viga toda se ha plastificado, o sea que todos los puntos han alcanzado la fluencia y en este caso el diagrama de esfuerzo es rectangular a diferencia del estado elástico que es triangular. Entonces vamos a hablar de momento elástico y momento plástico. Entonces este es, dijimos, el resumen del comportamiento elástico en el cual el esfuerzo máximo alcanza la fluencia, como ya se dijo. El momento elástico es igual a módulo elástico por el punto de fluencia y el módulo elástico se calcula como I sobre C. Aquí cabe destacar que el cálculo del módulo elástico es muy sencillo porque usted la inercia la puede calcular, ya sabe que la inercia la consigue en cualquier tabla, ¿cierto? O la puede calcular con las ecuaciones de integración para momento de inercia y dividimos entre C. Entonces este valor lo encontramos en las tablas. En cambio, para el comportamiento plástico, entonces el momento plástico será igual, parodiando o asemejando con la ecuación anterior, será igual a un valor de S que acá se va a llamar Z por el valor de F, Y, porque miren que el esfuerzo Y sí se mantiene, FY y FY. Pero el valor del módulo elástico es diferente, ya no se llamará módulo elástico, sino se llamará módulo plástico porque todas las fibras se han plastificado. Entonces nosotros acá en el método de diseño por coeficiente de carga y resistencia, el método LRFD o DCCR, trabajamos con el módulo plástico cuando la sección lógicamente sea compacta. Y el problema que tenemos entonces ahora, ¿cuál es? Pues en este curso debemos aprender a calcular el valor de Z. ¿Cómo se calcula Z? Así como el módulo elástico se calcula con esta ecuación, vamos a ver cómo calculamos el módulo plástico. Y para ello, vamos a partir de la sección transversal de una viga cualquiera. Tomemos la viga I, pues que es la que uno más utiliza para vigas en acero. Entonces, en esta viga I conocemos la inercia de esa viga, ¿cierto? Conocemos todas las dimensiones. Conocemos el centro de gravedad de la viga. Lo primero que hay que tener claro entonces es que ahora el comportamiento o distribución de esfuerzos es así. Distribución de esfuerzos es plástico. Todo una sección uniforme que vale FY en la zona de compresión y toda una sección FY a tensión en la zona inferior, ¿sí? Son dos rectángulos, allá eran dos triángulos. Como esto es un rectángulo, entonces el centro de gravedad de estos esfuerzos estará ubicado donde estará en el centro, perdón, la resultante de estos esfuerzos estará dado en el centro de gravedad de esta sección. Aquí veamos dos cositas. Si yo conozco el esfuerzo y conozco el área en la cual actúa, el área es, miren que estos esfuerzos están en qué área, están en esta área, o sea, en esta parte que está sombreada en esta forma, ¿sí? Este es todo el área, que en este caso sería el área media, estaría aquí. Entonces, este valor de FY, que es constante, multiplicado por el área, me va a dar la resultante de la fuerza a compresión. Y en la zona inferior ocurre lo mismo. La distribución de esfuerzos es así, pero ahora el sentido contrario. Todo vale FY. La resultante de esa fuerza FY será T, que será igual a esta área, que tiene doble hechuramiento, multiplicado por FY. Y eso estará donde estará en el centro Y, pero tengan en cuenta, en el caso particular de la viga Y,
que como yo estoy hablando de A sub 1, A sub 1 me estoy refiriendo al área de arriba, ¿sí? Entonces el centroide de A sub 1 no es la mitad, porque esto tiene forma de una viga T, por lo tanto el centroide estará más cercano hacia las aletas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces lo que quiero que se graben ya en este instante es que entendamos que A sub 1 es el área que está comprimida, A sub 2 es el área que está a tensión, que la resultante va a estar en el centroide de esa área, pero del área esta mitad viga, en este caso una T y acá una T. Entonces, pero este Y sub 1, que es el centroide, y Y sub 2 se pueden hallar por los métodos que ya conocemos para calcular centroides, ¿cierto? Hacemos calcular el centroide de cualquier sección. Estamos especializados de estática. ¿Cómo se calcula Y sub 1 y cómo se calcula Y sub 2? Y queremos calcular ¿qué? El valor del momento, del módulo plástico y del momento plástico. Entonces, de acuerdo a lo que ya dijimos, el esfuerzo de compresión C va a ser igual al área por esfuerzo, ¿cierto? Área por esfuerzo. El área será su 1 y el esfuerzo es FY, que es constante. Y como C debe ser igual a T, entonces T será lo mismo. A sub 2 por FY, eso es T, ¿verdad? C igual a T. De esa igualación queda que A sub 1 por FY es igual a sub 2 por FY. Aquí cancelamos FY y FY y me queda que A sub 1 es igual a sub 2. A sub 1 igual a sub 2. Pero sabemos que A sub 1 más A sub 2 da el área total, ¿cierto? O sea, el área total es A. Entonces, si sumamos A sub 1 con A sub 2 me dará el área. Por lo tanto, A sub 1, que es igual a sub 2, será igual a la mitad del área. Como se ve aquí en la gráfica. Y observando que la fuerza C y la fuerza T son dos fuerzas de igual magnitud, sentido contrario, pero no están alineados, o sea, forman una dupla, forman un par, ¿cierto? Esto va a tratar de girar en este sentido. Ese par de fuerzas es lo que es el momento resistente de la viga y se va a llamar momento plástico, ¿sí? O sea, el producto de C por el brazo, en este caso, si hago un momento con respecto a este punto, el brazo será Y sub 1 más Y sub 2. O si hago un momento respecto al centroide, me quedaría C por Y sub 1 más T por Y sub 2. En ambos casos, el momento plástico te va a quedar que es igual a A sub 2 por Y sub 1 más Y. ¿Sí? Factorizando. Pues aquí me queda A sub 1 por Y sub 1 más A sub 2 por Y sub 2. Pero A sub 1 y A sub 2 valen a medio. Entonces factorizamos, me queda que el momento plástico igual a A sub 2 A sobre 2 por Y sub 1 más Y sub 2 por FY. Entonces, este término que está dentro del corchete lo vamos a llamar Z, es el momento plástico, para hacer alusión a lo que teníamos de momento elástico, ¿cierto? Que era el valor de S por FY. Entonces, S, Z, el módulo plástico se calcula de esta forma, que es muy sencilla entonces. Simplemente será módulo plástico en todas las vigas, se calculará como la mitad del área de la viga multiplicada por la suma de los centroides de cada una de las partes. Entonces, Y sub 1 de aquí para abajo, Y sub 2 de aquí para abajo. Recuerden, Y sub 1 es el centroide de cada sección. Como habíamos visto que el módulo elástico es igual a S por FY, si yo divido el momento plástico entre momento elástico, tendríamos MP, que es Z por FY, y MY, que es S por FY. Se cancelan las S y me queda que el momento plástico es igual a
que la relación del momento plástico al momento elástico es igual a Z sobre S. Esa relación Z sobre F se conoce como factor de forma. Entonces, el factor de forma de una viga va a ser igual al momento plástico entre el momento elástico. Analicemos el caso para una viga de sección rectangular, o sea, cómo se calcularía ese momento plástico, para verlo de una forma sencilla y después hacemos uno para un perfil en I. En una sección rectangular tenemos la altura B, el ancho B, la altura H. Tenemos el eje neutro en la mitad, que estará entonces H medio, ¿no? De aquí a acá H medio y H medio. Esta es la distribución de momento plástico, de esfuerzos plásticos, ¿cierto? Esa es la misma, compresión en la mitad, tensión en la mitad. Entonces, de aquí hacia arriba tengo este valor, de aquí hacia abajo tengo la mitad. Los valores siguen siendo los mismos, C igual a 1 por Fy, T igual a sub 2 por Fy. El momento elástico, ya dijimos que era igual a S por Fy, ¿cierto? El momento elástico, en donde S es igual a I sobre C. Como el momento de inercia para un rectángulo es igual a BH al cubo sobre 12, aquí puse al cuadrado, es sobre 12, vamos a corregirlo enseguida. ¿Qué pasó? Ah, ya, sí, correcto. Entonces salió este valor de aquí. Cuadrado, ese cuadrado, aquí es el cubo. Bien, entonces el momento elástico es S sobre Fy, S igual a I sobre C. Como la inercia vale BH al cubo sobre 12, entonces el módulo elástico será la inercia que es aquí, vuelva a ver el error, BH al cubo sobre 12. Será BH cubo sobre 12 sobre C. C es la instancia del eje neutro a la figura más alejada, o sea, H medio, ¿cierto? Por H medio. Simplificándome, 12 y 2 queda BH al cubo sobre BH cuadrado sobre C, que se cancela una H con un H cubo. Entonces, el módulo elástico para una sección rectangular es BH cuadrado sobre C, como ya lo vimos hace rato en resistencia de materiales y en concretos reforzados. Por lo tanto, el momento elástico será igual a S por Fy, S que es BH cuadrado sobre 6 por Fy, me queda entonces que el momento elástico en una viga de sección rectangular está dado por la ecuación B. Entonces, primero hemos calculado el momento elástico, ahora vamos a calcular el momento plástico y vamos a compararlo. Entonces, el momento plástico es igual a Z por Fy, donde Z es igual a A medio por Y1 más Y2. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale Y1 y Y2? El centroide acuérdense que la resultante de C estará en el centroide de la mitad, ¿no? Como esto también es un rectángulo, entonces el centroide para el lazo 1 está aquí en la mitad, que será entonces la mitad de todo esto que es H medio. Esto es H medio, por lo tanto, de aquí hasta acá será H cuarto. Igualmente ocurre para T. El centroide de T estará ubicado en la mitad de este rectángulo, que en este caso será H medio entre 2, o sea, H cuarto.
Entonces, el valor de Z será igual a medio, este que está aquí, por Y1 más Y2, Y1 más Y2. Entonces, Y1 es H cuarto, Y2 es H cuarto. O sea, esto al final es H medio. Por BH cuadrado queda BH cuadrado sobre 6. O sea, el momento plástico es igual a Z por FY. Z entonces será BH cuadrado sobre 4 por FY. Mientras que para el momento elástico era BH cuadrado sobre 6. Ustedes miren la diferencia entre el momento plástico de una sección rectangular y el momento elástico de una sección rectangular elástico. Entonces, vemos que el momento, el módulo plástico es BH cuadrado sobre 4. El módulo elástico es BH cuadrado sobre 6. El factor de forma será Z sobre S, que es BH cuadrado sobre 4 sobre BH cuadrado sobre 6. Eso nos da 1.5 veces. O sea que el, como el momento plástico sobre el momento elástico es Z sobre S y Z sobre S da 1.5, eso quiere decir que el momento plástico con respecto al momento elástico es 50% mayor que el momento elástico. Repito, si yo aquí reemplazo el Z sobre S como 1.5, después me queda que MP da igual a 1.5 MY. ¿Sí? Entonces miren que el comportamiento plástico cuando la sección es compacta, pues vale la pena. En el caso de una viga rectangular, el momento plástico vale un 50% más. Entonces vale la pena diseñar las vigas usando la teoría plástica. ¿Sí? Siempre y cuando el acero sea dúctil y que la sección sea compacta. Finalmente, recordemos que cuando usamos la teoría elástica para hallar a MY, entonces las cargas que se utilizan para calcular a MY son cargas de servicio o cargas sin factores de carga, o sea, tal como se calculan en las tablas. Mientras que cuando trabajamos con el método de diseño por coeficiente de carga y resistencia, como su nombre indica, factores de carga y resistencia, las cargas que se multiplican por unos factores mayores que la unidad. Ya sabemos que la carga muerta se multiplica por 1.2 y la carga viva por 1.6. Entonces, resumiendo, en el diseño elástico, trabajamos con el momento elástico dado por esta ecuación. ¿Sí? Dado por esta ecuación. Pero las cargas utilizadas son cargas sin mayorarse, cargas de servicio. Mientras que en el comportamiento elástico, en el método de diseño por coeficiente de carga y resistencia, como es el caso nuestro, diseño por coeficiente de carga y resistencia, las cargas se mayoran con unos factores mayores que la unidad y el valor del momento plástico será igual al módulo plástico por FY. Este momento plástico es el que se compara con ¿quién? Se compara con el momento actuante, el MU. Para el caso de una viga rectangular, es que se presenta que el módulo que el factor de forma es 1.5. Para las vigas, I y C, ese factor de forma está entre 1.05 y 1.10 o 1.15. ¿Sí? Es mucho menor. Pero de todos modos me está indicando que es un 10% mayor el momento plástico que el momento elástico. Entonces, esa es una ventaja importante a tomar en cuenta cuando estamos diseñando por el método plástico. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el momento plástico de un perfil en I. Entonces vamos a tomar como ejemplo un perfil europeo IPE 240. El perfil IPE 240 es una H, perdón, es un perfil en I, en forma H lógico, cuyas dimensiones son B vale 120 milímetros, el espesor de la aleta
9.8 milímetros. La altura total, H, 240 milímetros, ese es lo que significa 240, de aquí hasta acá. El espesor de la aleta es 6.2 milímetros y la aleta neta, el H neto, va desde este punto hasta este punto descontando las aletas. Datos de interés, el área de todo el perfil, 39.1 centímetros cuadrados, el momento de inercia respecto al eje X, 3.890 centímetros a la 4, módulo elástico, que lo necesitamos, módulo elástico es 324 centímetros cúbicos, el RX, radio de giro, momento en Y, módulo elástico en Y, radio en Y, y el R, este R es el radio que les dije que se forma aquí, la curvatura, 1.5 centímetros. Bien, entonces queremos calcular el momento plástico. Entonces, el momento plástico partimos de la ecuación igual a Z por FY. Entonces, lo único que tengo que calcular es cuánto es Z. Y Z es simplemente A medio, que ya lo tenemos aquí, por Y1 más Y2. Debo calcular el centroide, este. O sea, tengo que saber cuánto vale Y1, tengo que saber cuánto vale Y2. Entonces, tomemos la T, ¿cierto? Para trabajar con más precisión, no equivocarnos. ¿Sí? Yo quiero hallar cuánto vale Y1, o sea, el centroide de esta T respecto al eje neutro. Ojo con eso. Entonces, como datos tengo que la aleta tiene B, este es para tener la ecuación general, y después lo reemplazamos. La aleta mide de ancho B, de altura T sub A, o sea, espesor de aleta. El espesor del nervio es T sub N, y esto aquí neto es HN medio, de aquí hasta acá. Este es el eje de inercia plástico. Entonces, ya sabemos que, como es simétrica, el área arriba es igual al área abajo, luego a sub 1 igual a sub 2, vale a medio. Aquí tenemos, siempre a sub 1 va a ser igual a sub 2 por la deducción que hicimos. Lo que no van a ser iguales son los y sub 1 y los y sub 2. Bien, entonces, aplicando la ecuación de que y es igual a sumatoria de a sub i por y sub i entre sumatoria de a sub i, tendríamos y sub 1, vamos al primero, aquí vamos a concentrarnos en este, olvidémonos de este, aquí. Entonces, primero el área de este, tomando la primera área, el área de la aleta sería B por T sub A, ese es el área de la aleta, por la distancia que hay del centroide de esta aleta al eje neutro. Entonces, de aquí hasta acá tendremos, de aquí hasta aquí la mitad de T sub A medio, más, como es hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá vale, esta aleta es H neto entre 2, H neto entre 2, H medio, H neto entre 2. O sea, la distancia de este centroide de aquí, que estoy señalando con la puntica del mouse, este aquí, lo estoy moviendo para que lo vean. De aquí, de este centroide hasta acá, será P sub A medio más Y H sub N neto, este que está aquí. Entonces, área por distancia centroidal. Ahora nos vamos a la aleta. Entonces, área de la aleta, que será T sub N por H sub N medio, o sea, T sub N por H sub N medio. Ese es el área de la media aleta. Por el centroide, ¿centroide de dónde? Tomado desde de aquí hasta acá, o sea, está el centroide de esta aleta estará aquí en la mitad, como esto va a H sub N medio, pues será H sub N cuarto, será por H sub N cuarto. Entonces tenemos, en resumen, área por distancia para la aleta y área por distancia para el alma, dividido entre el área, que en este caso es el a medio. Yéndonos al ejercicio tendremos B sub A, que es la aleta B sub A, por T sub A, que es 9.8. Por, aquí tenemos T sub A medio, sería 9.8 entre 2, por H neto. Este H neto nos quedó en
220 entre 4 entre 2. Me quedaría, sería, o sea, repito, 120 por 9.8. Por el producto de esta distancia de aquí hasta acá, que será la mitad de 9.8, de aquí hasta aquí, más esta distancia que es la mitad de h neto, 220.4 entre 2. Y acá tendríamos este producto, T sub n, que es 6.2, el ancho del nervio, por esta altura, que es la mitad de la mitad, en este caso 220 entre 4, lo que teníamos total entre 40, 120 entre 2, y dividido entre el área. Aquí hay una pequeña error, pero te voy a explicar, aquí hay una pequeña diferencia entre el área esta y esta área. Esta porque es un área calculada con esta sección transversal, pero acuérdense que les he dicho que aquí hay una curvatura que incrementa. Entonces, este valor fue tomado de la tabla y este valor fue calculado con este rectángulo. Entonces, eso es lo que muestra aquí la pequeña diferencia entre 19.55 con 19.35. El real es este porque lo toma en cuenta el área acá. Pero para efectos de que entendamos con precisión, tenemos cómo se calcula el centroide, ¿cierto? Y sub 1. Esta es la sumatoria de A sub I por Y sub I sobre la sumatoria de A sub I. Ustedes pueden verificarlo allá con más calma en su casa. Como Y sub 1 es igual a Y sub 2, entonces aquí pues debería escribir que esto da Y sub 1 dio 89.41 y hacemos que Y sub 1 es igual a Y sub 2. Entonces tendríamos que Z es igual a medio es 19.55 por la sumatoria de estos dos valores, que serían 89.41 más 89.41. Vamos con las unidades. 89, no, estos son milímetros. Estos son milímetros, ¿sí? Acá está. Antes que déjame mirar las unidades. Sí, aquí está en milímetros, pero después la paso a centímetros. ¿Ok? O sea, estas unidades todas están en milímetros. El resultado final, se lo pueden verificar, lo paso a centímetros. A milímetros. Tamaño. Estos son milímetros. Lo mejor es desde el comienzo colocar todas las mismas unidades para evitar errores como este que aquí se he cometido. Bien. Entonces, es cúbico porque es área que es cuadrado por y, que es distancia. Y el momento plástico entonces será el valor de z multiplicado por el FY en milímetros. Suponiendo que es un acero 36, el FY vale 350 newton sobre milímetro cuadrado. Esto me daría en newton milímetro y lo multiplico por 10 a la menos 6 para pasarlo a kilonewton metro. Entonces me da que el momento plástico de esa viga es 122.36 kilonewton metro. Entonces, en resumen, el cálculo
del momento plástico de una viga se obtiene multiplicando el módulo plástico por el FY. Y el módulo plástico se obtiene mediante el producto de la mitad del área de la sección transversal del perfil por la suma de las distancias de los centroides tomadas al eje neutro. Ojo, al eje neutro. O sea, usted cuando calcula puede calcular los centroides de aquí para arriba y de aquí para abajo. Pero acá por conveniencia me interesa esa es la distancia del eje neutro este de la T al eje neutro de todo el perfil en I. Entonces, de esta manera hemos calculado el momento plástico. ¿Cuánto nos da el momento elástico? El momento elástico tengo Sx que dio 324 que lo tomamos de las tablas. Entonces, el momento elástico, la Y es para indicar que es de fluencia, ¿sí? De fluencia. Y, la fluencia. My igual a S por FY. S vale 324.000 multiplicado por FY, 350, me da 113.4. Entonces miren que el momento plástico me da 122.36, mientras que el momento elástico me da 113.4. El factor de forma, que es la relación entre el módulo plástico con el elástico, me estaría dando 349.593 contra 324.000. Me da 1.08. Miren que esta relación es lo mismo que divide el momento plástico entre el momento elástico. Entonces, pero aquí era para comparar el momento, el factor de forma es 1.08, como que dice casi 1.10. Eso es lo que nos está indicando que en un perfil aquí, en este caso, porque esto va a variar, en un perfil aquí, en este caso, el momento plástico es un 10% mayor que el momento elástico. Yo tengo una vía que me resiste 100 kilonewton-metros. El 10% sería 110 que resistiría. Bien, entonces, como pueden darse cuenta, jóvenes, el cálculo del módulo del momento plástico es relativamente sencillo. Lo único es simplemente tener claro el concepto como siempre y saber entonces que los Y sub 1 y los Y sub 2 se calculan para la mitad de la T. ¿Sí? Voy a hacerles una advertencia que voy a un momentico aquí a hacer uso de. Permíteme un segundito para activar la tablet. Okay. Voy a compartirle entonces acá. Voy a tratar de indicarles para que vean la diferencia, si no vayan a confundirse cuando tenga una ejecución que no sea simétrica. Vamos a suponer que tenemos aquí un perfil en T. Vamos a cambiar de color, de pronto no se ve bien allá.
Bien. Vamos a suponer que tenemos un perfil en T, ¿de acuerdo? Un perfil en T y queremos hallar el módulo, queremos calcular el momento plástico que soporta esa viga. Entonces, por lo que hemos definido ya, es A medio por A sub por A sub 1 más A sub 2 o Y sub 1 más Y sub 2. Dejémoslo con los índices que teníamos para no equivocarnos. Y sub 1 más Y sub 2. ¿Y esto quién es? Esto es nada más y nada menos que en valor de Z o módulo plástico, multiplicado por F, Y. Entonces, yo tengo que calcular en primer lugar el eje neutro. Entonces, el eje neutro, en este caso corresponde al centro de gravedad de esto, pues estará un poquito por acá arriba. ¿Cierto? No está en la mitad. Entonces, ¿ustedes qué pasa? Que para esta viga, esta es el lazo 1. Este es A sub 1. Mientras que este será A sub 2. Este es el eje neutro o el eje plástico. Entonces yo tengo que calcular el centroide de quién, de esta T por un lado y luego de esta. Aquí la T, ya sabemos que la T, su centroide puede estar inclusive hasta dentro de la aleta, ¿cierto? Pero para efectos de no confundirnos, vamos a tomar entonces que digamos que el centroide esté aquí. ¿Esto qué es? Este es Y sub 1. Este es Y sub 1. El centroide de la T. Mientras que para el sub 2, en este caso, pues lógicamente, como esto es un rectángulo abajo, estará en la mitad de esta altura, ¿verdad? Digamos, estará aquí. Este, pues no hay que calcularlo. Este será aquí en Y sub 2. Entonces, esto sabe que para calcular Y sub 1, el centroide, se ha aprendido que es igual a sumatoria de A sub I por Y sub I sobre sumatoria de A sub I. Que sería simplemente B por T, la primera área. B por T. Yo hago quién por la distancia de aquí. Voy a colocarla acá para no confundirlo. Del centroide de aquí hasta el eje neutro. Este es mi primer brazo de palanca, ¿sí? Y es uno de esta figura. Que sería por Y sub 1. Vamos a llamarlo, digamos, cambiar el nombre. Vamos a llamarlo B más bien. Ya es que no nos vayamos a confundir aquí. Entonces, pongámosle esta letra, pongámoslo que M1. M1. Entonces, M1. Ya saben que M1 será esta distancia aquí,
que es la mitad de t medio, más esta distancia hasta aquí, que es h neto entre 2, o sea, bueno, lo que mida esto, porque me olvidé que esto no es simétrico, es esto, lo que mida, repito, porque no es simétrico, ahora puse h neto, entonces esto más este pedacito de aquí que tiene. Bueno, M1, simplemente ya esa medida debemos tenerla, porque debo saber cuánto vale, esta distancia aquí. Permítame un segundito que estoy aquí un poquito, entonces los voy a confundir con los subíndices, en lugar de aclararles los voy a confundir. Vamos a repetir esto aquí. Voy a hallar el centro, entonces primero, en la primera área, B por T, no hay problema, ¿cierto? B por T, no hay problema. Pero aquí vamos a hallar M1. Entonces M1 es esta distancia, ¿verdad? Esta distancia M1. Aquí acá vamos a llamarlo M1. ¿Y M1 a qué es igual? M1 es igual a esta distancia aquí, que es T medio, más, ¿cuánto? Más esta distancia. ¿Cierto? Vamos a llamarla N1. Y para el otro caso, será el área de esta área sombreadita. Vamos a llamarla A sub 2. Sería H1 por este espesor, que es T sub N. Ese es el área de esta parte. Multiplicada por la distancia. ¿Distancia de dónde? De aquí a acá. O sea, H1 entre 2. Sobre la sumatoria de las áreas estas, pero esta sumatoria de áreas sabemos que tiene que ser igual a quién, a medio. ¿Sí? Porque dijimos que este es A sub 1. Y hacemos que A sub 1 es igual a A sub 2. Y eso es a medio. Cualquiera que sea la forma que tenga. Porque este eje neutro, el eje neutro tiene que dividir la sección transversal en dos partes iguales, ¿sí? En este caso, esta área de abajo debe ser igual a toda esta área de arriba. Ese es el concepto que quiero que tengan muy presente. Para efectos del Y 1 y el Y 2. Bien, entonces volviendo acá. Ya se lo hicimos. Bien. Eso es lo referente al cálculo del momento plástico en una viga I o una viga de cualquier forma que tenga. Ahora vamos al concepto de pandeo local y lo que es una sección compacta. Entonces, estos son los diferentes tipos de perfiles con que nos encontramos. Y ya dijimos que son elementos que son relativamente delgados.
¿sí? Y como está relativamente delgado, acuérdense que cuando una viga se flexiona, hay una zona que está comprimida y una zona que está traccionada. La parte que está comprimida tiende a comportarse como si fuera una columna. O sea, un elemento de compresión tiende a fallar por pandeo. Eso es lo que ocurre acá. Que en un perfil en hilo que esté sometido a compresión, va a tratar de comprimirse y por lo tanto se pandea. Entonces, al haber compresión en esta zona, se puede pandear la aleta o se puede pandear el alma. Así puede ocurrir con la aleta en este caso, o estas aletas, etc. Y se define sección compacta como aquella que es capaz de desarrollar el momento plástico antes de que ocurra cualquier pandeo local. Entonces, nuestras secciones deben ser compactas para que no haya pandeo local. ¿Sí? En el caso de sea compacta, entonces la viga es capaz de desarrollar el momento plástico y en ese caso el momento plástico va a ser igual a Z por FY como ya hemos visto. Pero antes de poder aplicar esta ecuación debo verificar que la sección sea compacta. ¿Cómo verificamos que la sección es compacta? Pues simplemente establecemos una relación de B sobre T y la comparamos con unos parámetros ya previamente definidos. En el caso de un perfil en I, el B sobre T para la aleta será la mitad de esta entre 2. Lo mismo acá, B sobre F entre 2. Para la canal, el B de la aleta es este. Para el perfil en tubular, este es B, este es B. Y estos son los parámetros que se toman. Eso está en la tabla F22A41 de la NSR10. Esta tabla tomada de allí, resumida, es tomada realmente del libro de Gabriel Valencia. Pero Gabriel Valencia esos valores los tomó de la NSR10, simplemente él los simplificó para considerar los principales. Pero entonces, mire, aquí, cuando vamos a hablar de sección compacta, establecemos la relación de B sobre T. B, para el perfil en I, B sobre T, que es el espesor. Ese valor de B sobre T, para que sea compacta, debe compararse con un parámetro que se llama lambda sub P. Lambda sub P es el límite más superior para que la sección sea compacta. Entonces, la relación de B sobre T tiene que ser menor que E sobre FY. Y hay otro parámetro, que es lambda sub R, porque puede ocurrir que el B sobre T sea menor que el lambda sub P, es un caso, pero puede darse el caso que el B sub T esté entre un parámetro que es el lambda sub P el mismo y otro parámetro, el lambda sub R. El lambda sub R es el parámetro que delimita entre el pandeo inelástico con el pandeo elástico. O sea, cuando el B sobre T está entre estos dos parámetros, hay un pandeo inelástico. Cuando el B sobre T es menor que 0.38, hay pandeo plástico porque la sección es compacta. Cuando el B sobre T está entre estos dos valores, hay un pandeo inelástico, o sea que comienza un pandeo plástico, se comienza a aplastar y luego se pandea lateralmente, como ocurre cuando vimos columnas intermedias, ¿se acuerdan? Ese es el mismo concepto, la columna intermedia comienza aplastando y después se pandea. Entonces, las secciones se clasifican en tres rangos, que sean totalmente compactas, que sean semicompactas y no compactas. Compactas se da este valor. Semicompacta que esté entre estos dos valores y no compacta que sea mayor que lambda sub R. En este caso dice que la sección se comporta como con pandeo lateral. Entonces, la aleta para perfiles I es B sobre T y el límite es 0.38 raíz de E sobre FY. Y el lambda R 1 por raíz de E sobre FY. El H sobre T, miren que el H sobre T, o vean que aquí está muy clarito en el dibujo, se toma desde
después que baja la curvita, ¿cierto? Después del radio este. Entonces, el H es este que está aquí. Ese H sobre T debe ser menor de 3.76 para Y sobre FY para considerar que la sección es compacta. O sea, estas dos expresiones deben cumplirse simultáneamente para decir que la sección sea compacta. Cuando la sección no es compacta, veremos más adelante que las ecuaciones se complican bastante, como vamos a ver. Bueno, de igual manera, para las diferentes secciones aquí aparecen los valores de B sobre T. En el conducto no lo voy a hacer atrancado. No. Yo no. Es que no lo he ordenado por eso. Yo lo ordeno. Entonces, disculpe por la interrupción. Para el perfil tubular hay otras relaciones, para la canal, para los ángulos, para los perfiles en I que son ensamblados, o sea, soldados, los tubos que son ensamblados, las T y este caso. ¿Sí? Entonces, en resumen, señores, como las aletas y el alma de los perfiles I, de los perfiles metálicos, son bastante delgados, debido a que cuando usted somete una viga a flexión, la viga a flexionar ya sabemos que una parte se comprime, que es la zona para momento positivo, y otra parte se tensiona. Esa parte que se comprime tiende a comportarse como si fuera una columna. Por lo tanto, tiene los mismos problemas de pandeo de columna, en donde se comporte como columna corta, en cuyo caso acá le damos el nombre de sección compacta. Que se comporte como columna intermedia, se llamará semicompacta. O que esas relaciones superen el valor este de lambda sub R, en ese caso la sección es no compacta o una vez esbelta. ¿Sí? Nosotros vamos a procurar de que nuestras vigas se comporten en el primer rango para poder utilizar la ecuación MP igual a Z por FY. Si no, hay que variar estos valores. Afortunadamente para nosotros, la mayoría de los perfiles son fabricados para que cumplan con esta condición, el primer rango, ¿sí? Es lógico, ¿no? Los fabricantes pues tratan de que sus perfiles tengan la mayor capacidad y por lo tanto toman valores, toman unas relaciones, como ellos son los que controlan los espesores de los perfiles, toman unos valores que ya están tomados de la norma. Lógicamente los fabricantes tienen que consultar la norma para sobre esa base fabricar las dimensiones de los perfiles H y T. Entonces, no es arbitrario. No es que yo le decía, voy a usar un H de 5 y el espesor de 2 milímetros. No, eso ya está regulado. Bien, entonces, el otro aspecto es lo que se llama el pandeo lateral. El pandeo lateral. Cuando usted tiene una viga en I, esa viga también puede pandearse lateralmente. Lateralmente, o sea, si usted coloca la viga en I, vamos a ver si logro hacer un dibujito aquí. Bueno, sepan de antes de tiempo. Entonces, digamos que este es el eje central, ¿no? Que está recto inicialmente. Esta es una línea recta en la que está punteada. Cuando se somete a las cargas, puede ocurrir que
este eje se pandee en esta forma, o sea que esto salga para acá. O sea que este eje central se desplace lateralmente para un lado, o para otro, para aquí, o para el otro lado, ¿sí? Eso es lo que quiero mostrar acá. Cuando yo tengo esta viga en I, esta es una viga en I, lo que están viendo ahí son las columnas de apoyo. O sea, en este entramado estoy mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y tengo las vigas que van apoyadas en ellas. Una viga, 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas, 5 vigas y unas riostras intermedias. Entonces, esta viga que va desde este punto a este punto, podría pandear como está aquí. ¿Sí? Es un pandeo lateral. Miren que no es de flexión, es lateralmente. Entonces, este pandeo es un pandeo lateral y depende de quién, de la luz, de la distancia entre estos apoyos. O sea, esta distancia entre estos apoyos se llama L sub B. O sea, este L sub B, distancia entre apoyos, de aquí hasta acá. Para esta viga, por ejemplo, esta viga va desde aquí, va hasta acá abajo. ¿Sí? Pero al tener una riostra acá en la mitad, porque aquí le llega una viga, esa viga que llega aquí va soldada y no la deja pandear. Entonces el L sub B de pandeo para esta viga será esta. ¿Vale? Miren que esta mismo L sub B tiene la misma forma de cuando hablamos de las vigas doblemente, de las columnas doblemente articuladas. Entonces esta pandeará en esta forma. Entonces para esta viga, el L sub B será la mitad de la longitud de la viga. Para el caso de esta, miren, esta viga tiene apoyo aquí y tiene apoyo acá, ¿de acuerdo? O sea, esta viga que está aquí en el centro se apoya en esta columna y en esta columna. Pero yo le he agregado dos riostras que corresponden, por ejemplo, a unas viguetas. Al tener esta riostra, entonces ya no se puede pandear libremente como esta que está acá, sino que pandeará en esta forma. Y en este caso diríamos que el L sub B de esa viga, pues será la longitud total, esta longitud entre 3. ¿Sí? Entonces, el L sub B se llama longitud libre de pandeo. Tal como el mismo concepto que vimos en miembros de compresión. Entonces miren que acá, si esta columna va de aquí hasta acá, acá, si esta era la longitud de pandeo, esta longitud era la longitud de pandeo para esta viga, cuando le pongo la riostra aquí, entonces ya esta L sub B valdrá L medio, o sea, esta aquí ya será el L sub B de esa viga, será L medio. Para esta viga es L medio, para esta es LB apenas porque no tengo riostra, pero para este es L. Entonces es bueno que tengan claro esos conceptos de pandeo lateral. Porque cuando hay peligro de pandeo lateral, dependiendo de cuánto es L sub B y cuál es el límite del L sub B, la cosa se nos pone color de hormiga. Y el análisis de esos momentos resistentes en pendiente negativa y luego sigue una curva hiperbólica que es nada más y nada menos que la ecuación de Euler. Entonces, desde este punto, desde aquí, desde cero, aquí en el eje X está L sub B, o sea, la longitud de pandeo, el L sub B. Entonces, hasta cierto valor de L sub B, el momento plástico se considera que es constante. O sea, el momento no varía. El momento resistente de esa viga, estoy graficando en el eje Y el momento resistente M sub N, momento nominal resistente. Y en el eje X, la longitud de L sub B de pandeo.
Entonces, para cierto valor de longitud de pandeo, L sub B, que vamos a compararlo con un valor más adelantico, bueno, ya lo estuvimos mencionando, el L sub R, el L sub P y el L sub R. Este sería L sub P y acá sería L sub R. Entonces, el momento se mantiene constante. Y es el momento plástico que ya calculamos como Z por F y. ¿De acuerdo? Pero cuando la luz LB supera el valor de LR, aquí, que ahora lo vamos a ver cuánto vale, que no me salió en la, muy abajito. Entonces, no, voy a decir, aquí lo tenemos ahora. Entonces, este es el L sub P. O sea, este es el límite, la longitud libre máxima de pandeo permisible, ¿sí? O sea, que el L sub B, este L sub B debe ser menor que ese L sub P, que se calcula, vamos a verlo ahora. Este es un rango dado por la norma. Entonces, cuando la longitud libre de pandeo L sub B es menor que L sub P, se dice que la sección es compacta desde el punto de vista de pandeo lateral y el momento que resiste es igual al momento plástico, como está indicado aquí por esta línea recta horizontal. Pero cuando el L sub B supera el L sub P, pero es menor que cierto límite de L sub R, entonces el valor de M sub P varía desde un valor de M sub P hasta un valor de M sub R. ¿Sí? El M sub P ya saben quién es, y el M sub R es el momento crítico para pandeo lateral, dada por esta ecuación. Y cuando el L sub B es mayor que L sub R, está por acá, aquí ya con una ya se considera que es esbelta, tiene pandeo lateral de Euler y el valor del momento, miren todo lo que se reduce, ¿sí ven? Miren el momento plástico donde está por acá arriba. Cuando está en el límite, miren a dónde se reduce. O sea, baja de este valor de M sub P a este valor de M sub R. Y cuando está en este rango que es demasiado esbelta, es muy larga la viga, no tiene apoyos intermedios, entonces el momento se reduce de manera notable. Entonces aquí, para resumir, dice, las aletas de compresión en una viga pueden pandearse lateralmente de manera similar que un miembro de compresión, así como está aquí. Entonces las fallas dependen de L sub B. Entonces la falla puede ser pandeo plástico o aplastamiento, que es cuando el L es menos de L sub P. Pandeo inelástico, en donde hay aplastamiento, y pandeo torsional, es cuando el L sub B está entre L sub P y L sub R. Y pandeo elástico o pandeo de Euler, cuando la columna es muy larga, y estará cuando L sub B es mayor que L sub R. Ahora vamos a ver cuántos son esos valores. Comenzando con el pandeo plástico, que fue el primero que yo dije. Entonces, en el pandeo plástico estoy aquí, en este rango, ¿sí? En este rango. O sea, L sub B, aquí, L sub B, en cualquier punto de esto, ¿sí? Cualquier punto de esto, de aquí hasta acá, es L sub B. L sub B menor que L sub B. Entonces, en este caso, la sección es compacta, se comporta como compacta, y el lambda sub P límite dado por esta ecuación, L sub P igual a 1.36 por RY. Miren que aparece el radio de giro del eje débil sobre la recta cuadrada de E sobre F. Todas estas unidades sean megapascales y milímetros. Entonces, con esto podemos saber si estamos en este rango. Yo calculo primero cuánto vale este valor de L sub P. ¿Sí? Y comparo con el valor de L sub P de la viga.
Y el momento último, pues ahora sí ya la ecuación con sus factores de seguridad, MU menor o igual que phi MN, o sea, el momento actuante menor que el momento de diseño, phi, en donde phi vale 0.9. Y el phi MN es el momento plástico que ya calculamos como FY por Z. En el caso de, dice acá, para vigas de sección tubular, ¿sí? Hacemos cuestiones de sección tubulares. No se especifica ningún límite para L sub B, ya que ellas alcanzan primero la afluencia antes que se dé el pandeo lateral. O sea, estas vigas no tienen problemas de pandeo lateral por ser circulares, ya que el radio de giro es el mismo tanto en Y como en X. En segundo caso, pandeo inelástico, viga intermedio, o sea, en este rango. Entonces, aquí el L sub B, cualquiera que sea, está entre L sub P y L sub R. Los L sub B se miden desde acá, ¿no? Este es el origen. Entonces, esto que está aquí subrayado no es más que un artificio para hallar la pendiente de esta línea y con eso llegar a esta ecuación. Simplemente es eso lo que se hizo aquí. O sea, hallar la pendiente es delta Y sobre delta de X y multiplicado por la ecuación Y igual a MX más B. Y igual a MX más B. Eso es lo que hemos hecho. Miren, para eso está la trigonometría, la geometría analítica. ¿Sí? Entonces, con eso yo calculo el valor del momento nominal. Entonces aquí dice, el momento último debe ser igual que phi m sub n. Es igual a phi por c sub b. C sub b es un coeficiente que toma en cuenta la forma de los momentos m sub p y el momento plástico de acá arriba, que ya sabemos cómo se calcula. Este de aquí. Menos ya esto que aparece aquí, es la ecuación esta de acá. ¿Sí? Es la pendiente de la recta por el valor de delta. Y ese valor debe ser menor igual que al momento plástico. Con esta ecuación se calcula el momento resistente de una viga que se comporta como viga intermedia, en la cual la longitud libre de pandeo es mayor que L sub P y menor que L sub R. Pero el L sub R, miren, tremenda culebrita, señores. Y esta ecuación tienen que sabérselas de memoria. Ya me imagino que se la aprendieron, ¿cierto? Bien, el L sub R es igual a 1.95 R sub TS. Miren toda esta expresión. ¿Sí? R sub TS, a su vez, miren quién es R sub TS. R sub TS al cuadrado, lo ponen aquí al cuadrado para no enredar mal la ecuación. R sub TS al cuadrado igual a 1 sobre SX por raíz de I sub Y sobre C sub W. J es la constante torsional. C, constante de alabeo. Bueno, constante torsional, este módulo elástico según el eje X. H sub 0 es una distancia de centroide a centroide, pero en la Y es una distancia así. Ahí después veremos cómo calcula. Por raíz cuadrada, miren, de la raíz cuadrada. ¿Y lo ven en lo elegante que está? Solamente, o sea que para poder usar esta ecuación tenemos que tener tablas completas, tablas que traigan todos estos parámetros, ¿está claro? Tenemos que tener tablas completas como las que están en el manual del LRFD, que tiene todas esas constantes de alabeo, constantes torsionales. Y finalmente el pandeo elástico es cuando LB es mayor que L sub R, o sea, estamos ya en este otro rango. Columna que la viga es muy esbelta, ¿sí? Es muy larga, entonces LI, la ecuación es
Phi M crítico que hemos dicho acá, el M crítico, que vuelve a hacer la constante laboriosa sub B por el MR. El MR es el esfuerzo crítico reducido por el efecto residual, por SX, no sé si lo tengo acá. El F crítico, miren, el F crítico es igual a C sub B, nuevamente, la constante, pi cuadrado de, o sea, esta es la ecuación de Euler por esta ecuacióncita, ¿no? Miren que está bien interesante. Entonces, por eso no les decía de que el diseño de las vigas es algo un poquito más complejo. Y eso que esto pues ya es el estrato, ¿no? Es lo que está simplificado. Sin embargo, nosotros, analizando bien qué son esas constantes, mirándolas en la norma, aparece usted en el título F, acuérdense que en el título F está todo eso escrito y explican y le dan los significados de cada valor. En el libro también está explicado, en la conferencia que les voy a pasar sobre vigas. Nosotros pues trataremos de que nuestras vigas ojalá que estén en este rango. Bueno, resumiendo, hasta ahora, las vigas de acero, los perfiles de acero, si tomamos en cuenta que ellos más allá de la fluencia pueden resistir esfuerzo, no se diseñan para un momento elástico MY, que era S por FY, sino que permitimos que se plastifiquen, ¿sí? En donde los esfuerzos salen uniformes y utilizamos el momento plástico. El momento plástico ya vimos que se calcula como A el área por Y 1 más Y 2. Y eso se cumple siempre y cuando que la sección sea compacta. Entonces hay un concepto de sección compacta que es que la relación de B sobre T no supere los coeficientes lambda sub P y lambda sub R. Estos coeficientes de lambda sub P y lambda sub R vienen dados para cada tipo de perfil. Pero en los perfiles metálicos, además de tomar en cuenta el posible pandeo local, hay que tomar en cuenta también el pandeo lateral. ¿Sí? Si la columna, si la viga tiene un L sub B menor que L sub P, entonces la sección es compacta, se comporta como compacta y podemos utilizar el valor total. Si no, pues ya sabemos que hay que usar cada uno de estos rangos dependiendo de dónde está ubicado el valor de L sub B con respecto a L sub P y a L sub R. Bien interesante. En el 2019, 2020, comenzamos en 2020, aquí actualicé el capítulo sobre vigas que cambió pues totalmente a lo que tenía planteado en el libro anterior. Entonces aquí voy a mostrarles despacito y alguna cosita me detendré. Esto es lo que ya hemos explicado. Es importante que ustedes identifiquen cuando vean una gráfica así, enseguida digan que es plastificación total.
concepto de pandeo de sección compacta, o sea, pandeo local. Entonces miren que hay pandeo local y pandeo lateral. Son diferentes y se calculan diferentes. Miren que estos lambda sub P y lambda sub R son diferentes a los del pandeo local. Ojo, no lo vayan a confundir. Miren aquí, lambda sub P y lambda sub R es totalmente diferente a los que aparecen para pandeo global, pandeo lateral. Dale el pandeo lateral, las ecuaciones que les decía. Aquí están las constantes. R, radio de giro en Y, módulo de elasticidad área. G, que aparece también en una de las ecuaciones, es módulo de rigidez acortante. J, constante torsional. Y el C que aparecía allá es un balón que está dentro de las ecuaciones. Y dice H sub 0, distancia vertical de centroide a centroide de las aletas. Y miren el comentario que yo hago aquí adicional. Dice, como puede deducirse, el diseño de vigas resultaría algo largo y tedioso aplicando cada una de estas fórmulas. Afortunadamente, con el uso de calculadoras manuales programables o del computador, la operación se facilita, o sea, pues toca pues, programarla. Por otro lado, la ISC presenta en su manual tablas completas de perfiles con todos estos parámetros calculados. Entonces, inclusive los manuales de diseño que están en la ISC traen unas tablas completas y los parámetros ya todos están calculados. Y calcula entonces cuánto es el lambda sub P y el lambda sub R para cada perfil. Bueno, lo otro para terminar es lo referente a esfuerzo cortante. Dijimos que en una viga hay fuerza cortante, hay momento flector y fuerza cortante. Ahora vamos a ver cómo se maneja el esfuerzo cortante. Entonces, nuevamente, miren que siempre estamos repasando los conceptos de resistencia de materiales, ¿sí? Y vemos que el esfuerzo cortante en una viga, esto repásenlo de su, aquí está repasadito para ustedes en su resistencia material y en el libro de hormigón está. Pero más de una resistencia de materiales porque indica con detalle cómo se calculan cada uno de estos valores. El esfuerzo cortante está dado por el punto de la fuerza cortante por el Q, que es el momento estático de área, este que está aquí, por la inercia y por B, que es el ancho de la viga en el punto. Entonces, con esto calculamos el esfuerzo cortante de una viga uniforme, de una viga de material homogéneo, ¿de acuerdo? Acá en metálica, la ecuación también sería válida, pero lo malo es que estas ecuaciones son válidas están deducidas para una sección rectangular, entonces no son válidas 100%. Para una sección rectangular, esta ecuación, repito, para una sección rectangular, esta ecuación que está aquí, reemplazando los datos, me da que el esfuerzo cortante es igual a esta ecuación. Y esta ecuación es para mostrar de que la distribución de fuerza es una parábola con el eje Y horizontal. O sea, el eje principal horizontal. Puede ser que usted vio en su geometría analítica que la ecuación de una parábola es Y menos K igual a 4P sobre X menos H al cuadrado. ¿Sí? Para una parábola. O sea, esta parábola que está aquí, una parábola que se abre así, hacia arriba o hacia abajo según que el P sea positivo o sea negativo. O cuando tiene la ecuación de la forma Y igual ya desarrollada y simplificada a X al cuadrado
más bx más c. La misma cosa. ¿Sí? Pero le quiero aclarar es porque en este caso el que está al cuadrado es x, ¿sí? Para que la parábola se abra hacia arriba o hacia abajo, mientras que cuando el que está al cuadrado es y, entonces la parábola se abre es en este sentido. Es decir que su gráfica, si este es el eje, o bien se abre así, o bien se abre así. En el caso de un perfil en I, aplicando esta ecuación por tramo, o sea, aplicando esta ecuación, recordemos que uno escribe y igual a tau igual a b por q sobre i por b y q es esta integral, ¿no? Pero esta integral simplemente usted la resuelve como una sumatoria. Entonces usted, si para una viga la convierte en dos partes, pues primero la calcula hasta este punto y luego la calcula hasta este punto. Al calcularlo, la gráfica, este diagrama de esfuerzo que está aquí, ahora toma esta forma. Un esfuerzo pequeñito de aquí hasta acá, y luego aquí un esfuerzo grande, se va hasta acá. Este es el diagrama de esfuerzos cortantes en una viga en I. Eso lo encuentran bien explicado en un libro de resistencia de materiales. Ahí explica muy bien cómo se elabora ese diagrama de esfuerzo cortante. Bueno, el otro punto importante a tomar en cuenta es que cuando usted calcula el esfuerzo cortante, que en promedio es B sobre A, para calcular el área acortante se tiene en cuenta que las aletas, oígase bien, las aletas no contribuyen mucho. O sea, como muestra este dibujito aquí, mire, esta es la parte que absorbe de cortante. La aleta es apenas esta nitica. Lo demás lo absorbe el nervio. Entonces, para efectos prácticos, el área que se toma como resistencia acortante es el área del nervio. O sea, la puedes tomar desde acá arriba. Desde acá arriba. Desde acá arriba para hallar el área. O sea, el área sería esta. Cuando el perfil es basado en frío, entonces el área será igual al T del nervio por la altura total de la viga. Y no nos olvidamos de tomar en cuenta el aporte que generan las aletas, porque para efectos cortantes es muy pequeñito. Eso pues me simplifica mi la ecuación. Y por esa razón aquí está resumida el diseño acortante. Entonces dice, especificaciones para cortantes para perfiles en I y en C. La ecuación típica, pues que la fuerza cortante debe ser menor o igual que el cortante resistente. Esto es un chequeo que se hace. Este cortante B sub bueno, resistencia cortante, es igual a ¿quién? A 0.6 FY por la sub W por C sub W. 0.6 FY me representa el esfuerzo acortante resistente, como lo vimos cuando estudiamos conexiones. El área sub W, que ya dijimos que se toma el área del nervio. Y C sub W es un coeficiente que aparece aquí. Entonces, la fórmula nos dice, esta es la ecuación, 0.6 FY por A sub W por C sub W. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esta ecuación, ¿cómo se simplifica? Dice, para perfiles I o C, canales, se da una relación de H sobre T. Que si H sobre T es menor de 2.24, esta expresión, el phi sub B de la ecuación, este phi,
se toma como 1. Y el C sub B que aparece aquí, este C sub B, se toma como 1.2, siempre y cuando se cumpla esta relación. Y en ese caso, pues la ecuación será esta, ¿no? Porque ya C sub B vale 1. Entonces, este es el caso más usual. Para nosotros es el caso más usual, ¿sí? La fórmula más sencilla. Punto C y FY, que es el esfuerzo cortante por el área del nervio. Así calculamos el esfuerzo cortante y este valor debe ser mayor que el cortante actuante. Ahora, cuando el H sub W es menor que este, pero mayor que, perdón, si es mayor, H sub W debe ser mayor que esta expresión, que es esta que está acá, y menor que esta. Si esto se cumple, aquí es mayor, aquí es mayor. Aquí vamos a ver si esta expresión es mayor que, ya acá dijimos que era menor, ¿verdad? Ah, no, es que hay otro parámetro especial para los perfiles dobles. Sí, hay otro parámetro que nos dice que cuando sea menor de 1.10, o sea, no de 2.24, podemos tomar ese sub B como 1. Ese es como un elemento adicional para no tomarlo como 1.2. ¿Sí? Entonces, repito, si H sobre T sub W es menor de 1.10, entonces el C sub B en este caso se toma como 1. Ahora, el otro caso, si ese H sub W es más de 1.1 pero menos de 1.37, ese sub B ahora vale este valor. Y aquí en este caso aparece un K sub B, dice, para calcular K sub B, el coeficiente, que se llama coeficiente de pandeo, K sub B, si K sub B vale 5 o K sub B vale 1.2, dependiendo de si se van a utilizar revisadores o no se van a utilizar. Entonces, fíjense ustedes que aquí también aparecen pues cositas adicionales que ameritan un poco de más estudio. ¿Está claro? Es decir, el diseño acortante, al igual que el diseño de flexión, en los perfiles en I, también se complica un poquito cuando los parámetros superan estos valores. ¿Sí? Lo ideal es que estos valores, que el H sub T sub W sea menor que esto, para poder considerar el caso más usual, que Phi sub B valga 1 y que C sub B valga 1.2. Y además de eso, entonces, para esta condición, el Phi sub B vale 1, ¿verdad? Y 1.2, pero si es menor de 1.10, entonces el sub B vale 1. Esas son, digamos, las cositas adicionales que tiene el diseño de miembros de vigas. Acá también, afortunadamente, en la mayoría de nuestros casos se cumple que estamos en el primer rango y que podemos calcular el cortante con esta ecuación simplificada. Con esta. Entonces, los invito a que lean bien esto. Pues, y acá simplemente pues hemos hecho un resumen de los principales parámetros de diseño para el caso de esfuerzo cortante. Y finalmente, bueno, ya finalmente se acabó el tiempo. Les dejemos la parte de control de flexión y en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo completo donde podemos calcular el momento plástico, el esfuerzo cortante y de paso calculamos la deflexión. Pero por favor, leanse esta parte. La deflexión ya es lo mismo que vimos en hormigón. Esto es un resumen prácticamente de hormigón. En cuanto a control de deflexión,
se refiere. Lo que sí, yo no sé si yo lo anoté por aquí, así aquí lo tengo. Aquí esto lo hemos tomado de la práctica en mi diseño. Para los efectos prácticos de prediseño, al escoger el peralte de una viga, la práctica de diseño muestra que se puede usar una altura de h mayor o igual a L sobre 20 o L sobre 25. O sea, cuando yo voy a hacer un prediseño, la altura mínima de la que cojo es L sobre 25. Realmente casi siempre utilizo L sobre 25. Fíjense que en las vigas de concreto usamos L sobre 16, L sobre 18.5 y L sobre 21. En metálica, como el volatilidad es muy grande en comparación a 10 veces con respecto al concreto, entonces se permite utilizar unos espesores menores que en las vigas de concreto. Es un punto importante a tomar en cuenta. Tiene que ver con el módulo de elasticidad. Y que los momentos de inercia son más grandes por la forma como se manejan los perfiles. Bien, señores, entonces, ya saben, en la próxima clase pues vamos a resolver un ejercicio, voy a mandárselo a su correo para que para la próxima clase ya lo hayan leído y entiendan mejor el desarrollo del ejercicio. Hola, ¿qué tal? ¿El qué? El de la sección transversal. Bueno, yo creo que, pero ¿cómo hacemos? Que estamos por grupo, ¿verdad? Sí, sí, yo vi su correo, sino que no le respondí por el WhatsApp, pero un momentico me acordé que es que si es por grupo, no, toca asignarlo grupo por grupo. Mm, no, un momentico, está bien que me haya recordado, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, miren, vamos a simplificar las cosas para evitarnos y que vayan ustedes de tiempo o a confundir los grupos. Todos traemos con el perfil en I que está allá, ¿de acuerdo? Todos traemos con el perfil en I, un solo perfil. Porque teníamos perfiles tubulares, perfiles angulares en sección cuadrada y teníamos perfiles en I, ¿cierto? Entonces trajimos todo con un perfil en I. Bien, gracias. Ya para el jueves espero tenerlas. Bueno, entonces, igualmente.